Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Hablemos sobre la poligamia con Brittany Chapman Nash, Doctrina y Convenios, sección 132. Así que, antes de adentrarnos en la sección 132 de Doctrina y Convenios, la revelación sobre el matrimonio eterno y plural, quiero que todos entiendan que no necesitamos salir de esta sección sintiendo que debemos tener un testimonio de la poligamia, que sea un requisito creer en ella para ser un miembro fiel de la Iglesia. Eso no es así. Esto ya no es practicado por los santos de los últimos días. Admiramos la fe de quienes practicaron el matrimonio plural cuando fue mandado en su época. Nos acercamos a esta sección para entender el matrimonio eterno como concepto, para comprender por qué se pidió el matrimonio plural a los primeros santos de los últimos días, por qué José Smith sintió que debía ser restaurado. Así que, obtenemos todas esas cosas a través de la sección 132. Es muy problemático en muchos sentidos. Creo que si lo miramos sin ser despectivos, en cierto modo es un texto histórico e incluye cosas que ya no necesitamos vivir. Eso puede influir en la manera en que leemos el texto. Quizá no sea tan sencillo descartarlo diciendo eso no me aplica, pero podemos leerlo para entender el pasado y su impacto en los miembros de la Iglesia del siglo XIX. También podemos ver las bendiciones prometidas para quienes hacen el convenio de matrimonio eterno y su significado para uniones monógamas y polígamas. Eso es realmente útil. Yo hago algo similar en una clase de Antiguo Testamento. Vemos algunos de los mandamientos dados a Josué y a Saúl y pensamos, eso no me gusta para nada. Ve a esa ciudad y destrúyela. Eso no es para ti. No se te manda a vivir eso. Así que, sacamos lo que podemos y estamos agradecidos de que no seamos nosotros. De hecho, obtenemos algunas de las historias más hermosas e inspiradoras de fe a través de personas que eligieron vivir en la poligamia. Y es una historia tan rica sobre la cual construir. Estoy tan agradecida por esos primeros santos que amaban al Señor, que amaban a los profetas de los últimos días y que, con fe, entraron en circunstancias muy difíciles porque creían que era un mandamiento de Dios. Doctrina y Convenio 132 está en una categoría propia por varias razones. Una de ellas es que tenemos mucha información sobre su contexto. ¿Por qué fue escrito? Porque, como preguntaste, ¿cuál es el propósito de la sección 129? ¿Cómo surgió eso? No lo sabemos porque no tenemos la historia de fondo, al menos que yo sepa. Tenemos la historia de fondo en la sección 132. Me encantaría compartir eso con los oyentes para que puedan acercarse a esto sabiendo cómo surgió. ¿Y por qué? Tenemos una revelación escrita para una sola persona. Esa persona es Emma Smith. El contexto histórico de la revelación fue escrito por William Clayton, quien fue uno de los escribas e historiadores de José Smith, pero hay otros que pueden corroborar el relato de cómo lo registró. Voy a leer directamente de su relato, donde él había escrito varias de las revelaciones de José Smith. Estaban en la tienda de ladrillo rojo. Estaban hablando sobre el matrimonio plural, y eso le pesaba a José. No tenía el apoyo de Emma para practicar el principio. No sabía cómo manejar la situación. Estaba con su hermano Hiram y William Clayton. Hiram dijo, solo escribe una revelación. Y el principio es tan claro, que una vez que la revelación esté lista, yo se la llevaré y se la leeré, y ella va a creer porque la doctrina es tan clara. Esto es de los recuerdos posteriores de William Clayton sobre ese día. Él dice que Hiram le dijo a José, si escribes la revelación sobre el matrimonio celestial, yo la llevaré y se la leeré a Emma. Creo que puedo convencerla de su verdad y luego tendrás paz. José sonrió y dijo, ¿no conoces a Emma? Hiram repitió su opinión y añadió, la doctrina es tan clara que puedo convencer a cualquiera de su verdad, pureza y origen celestial. José dijo, escribiré la revelación y veremos. Aprendemos de este párrafo que esta revelación surgió para ayudar a apaciguar las preocupaciones de Emma Smith sobre el matrimonio plural. Se está dictando con Emma. MMP. A través de la revelación, vemos que hay referencias específicas a José, referencias específicas a Emma, lo que transmite aún más la relación doméstica en esta revelación. Tal vez tenía en mente a otras personas además de Emma para esta revelación, pero Emma era su principal destinataria. Hiram le presenta la revelación a Emma. No salió bien. Sorpresa, sorpresa. Emma rechazó la revelación. Y según los registros existentes, terminó quemándolo. Ella no lo creía. Ella se resistió por completo.
Pero no vamos a seguir esa historia solo con Emma y José. Vamos a hablar sobre el contenido de esta revelación y su impacto. José Smith y Emma fueron sellados el 28 de mayo de 1843. Esta revelación llegó el 12 de julio de 1843, meses después de ser sellados. Emma ya conocía el concepto de matrimonio eterno. Ella y José ya habían sido sellados. José Smith ya había estado enseñando el concepto de matrimonio eterno durante varios años para ese entonces. El matrimonio plural era un apéndice de ese concepto más amplio de matrimonio eterno. Esta revelación incluye información sobre el matrimonio eterno, pero en mi opinión, este es un documento sobre el matrimonio plural. No está destinado a enseñarnos únicamente sobre el matrimonio eterno. Esto no es todo lo que hay que saber sobre el matrimonio. Está destinado a explicarle el matrimonio plural a Emma. Mientras tanto, obtenemos una idea de lo que es el matrimonio eterno. Brittany, eso me gusta mucho. Yo enseño clases de escrituras en BYU y leer las cosas en contexto es una habilidad muy importante. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el público? ¿Qué pretendía el autor? ¿Qué recibió el público? Probablemente esto no fue escrito para ti, pensando en ti como el público. Exactamente. ¿Y estaba destinado a salir como una instrucción para toda la iglesia? Creo que podemos argumentar que no lo estaba. José Smith había comenzado a enseñar sobre el matrimonio plural definitivamente para 1841, probablemente antes. Pero para 1841, José Smith y otros ya estaban practicando matrimonios plurales. ¿Por qué no se escribió nada antes de eso? Era una práctica que querían mantener bajo un control muy estricto. Hubo algo significativo. Ocurrió un cambio cuando se puso algo por escrito. Una vez que José Smith pasa a tener una revelación escrita, hay una diferencia en cómo la gente recibe eso. Así que hubo mucha emoción y expectativa cuando la gente se enteró de que José había escrito una revelación importante sobre el matrimonio plural, porque había un gran poder en comenzar con un así dice el Señor, algo a lo que la gente podía volver, ver, consultar y leer una y otra vez. Pero me estoy adelantando un poco. Quizás por eso Hiram sintió que era realmente importante tener algo por escrito en lugar de algo que simplemente se le había enseñado oralmente, porque ciertamente muchos de estos principios ya se le habían enseñado antes. Ella había ido y venido en su apoyo a la poligamia a lo largo del tiempo. A veces lo permitía, otras veces no, porque era algo que le inquietaba, le perturbaba profundamente, como a otros en esa época. No creo que haya sido fácil para nadie cuando se practicó en la realidad. De alguna manera, quiero enmarcar esta sección de ahora en adelante con esta cita de José F. Smith. Es hijo de Jerram Smith. Cuando más tarde se convierte en presidente de la iglesia, él tiene lo que creo que es una buena manera de ver esta revelación en su conjunto. Afirma que, cuando se escribió la revelación en 1843, fue con un propósito especial a petición del patriarca Hiram Smith y no estaba destinada entonces a ser difundida a la iglesia ni al mundo. Es muy probable que, si en ese momento se hubiera escrito con la intención de que saliera como una doctrina de la iglesia, se habría presentado de una forma algo diferente. Hay personalidades mencionadas en una parte del texto que no son relevantes para el principio en sí, sino más bien para las circunstancias que hicieron necesario que se escribiera en ese momento. José Smith, el día en que fue escrito, declaró expresamente que había mucho más relacionado con la doctrina que se revelaría a su debido tiempo, pero que esto era suficiente para la ocasión. Y se hizo que fuera suficiente por el momento. Fin de la cita. Eso realmente me resuena en cuanto a cómo deberíamos abordar esta sección. Fue una revelación hecha a petición de Jerram Smith para leerle a Emma, quien ya tenía conocimiento previo sobre el matrimonio eterno y el matrimonio plural. A veces, al leer la sección, siento como si hubiera caído en medio de una conversación o se hacen alusiones a cosas y piensas, oh, ¿y yo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Puede sentirse un poco desconectado al leerlo. Eso es porque, de alguna manera, estamos entrando en el registro de una conversación a la mitad. Eso también es algo que debemos tener en cuenta mientras revisamos y analizamos esto. Solo para reforzar esta gran observación que hizo José F. Smith, si se hubiera escrito para que fuera doctrina, se presentaría distinto. Hay un gran argumento para eso porque hay precedente. Esto se incluyó en la edición de 1876 de Doctrina y Convenios. No se presentó públicamente a la Iglesia hasta 1852.
Una vez que los santos estuvieron en el Valle del Lago Salado, ya habían vivido aquí por varios años. Habían mantenido la práctica del matrimonio plural lo más en secreto posible durante todo ese tiempo. No predicaban abiertamente sobre eso desde el púlpito. Si vivías en una comunidad de santos de los últimos días, era obvio que algunos lo practicaban. Pero si no vivías en una comunidad de santos de los últimos días o estabas en Europa, no te lo enseñaban como doctrina. En 1852, decidieron predicar públicamente sobre ello. Orson Pratt, de quien ya hemos escuchado varias veces y quien compiló esta edición de Doctrina y Convenios, fue el primero en hablar sobre el matrimonio plural frente a una gran audiencia en Salt Lake City. Después de eso, la revelación fue publicada, distribuida en forma de periódico y en algunos otros formatos a lo largo de los años, y finalmente fue canonizada en 1876. José Smith no intervino en la revelación para que fuera publicada. Se hizo completamente sin que él tuviera voz en el asunto. Él ya llevaba mucho tiempo muerto para entonces. En versiones anteriores de Doctrina y Convenios, cuando se preparaban para su publicación durante la vida de José Smith, él hacía revisiones a las revelaciones antes de que se imprimieran para que estuvieran adaptadas a un público más amplio. Si revisamos las revelaciones, están escritas para personas. Esto es igual con Emma y conmigo. Mientras se preparan las revelaciones para su publicación, todavía se incluyen los nombres de las personas y las circunstancias que las rodean en las publicaciones, pero él las adapta para que un público más amplio pueda leerlas. Leerlas y entenderlas. La revelación no es necesariamente un evento que ocurre una sola vez y ya. Es algo continuo. Así que no creo que sea problemático revisar las revelaciones para su publicación porque estás hablando a una audiencia diferente y tienes un canon abierto. La revelación puede recibirse durante la preparación para la publicación. Todo esto es para decir que hay un precedente de que José Smith haya cambiado revelaciones al prepararlas para que llegaran a una audiencia más amplia de la que originalmente estaba destinada a esa revelación. Eso probablemente habría sido el caso con la sección 132. Él no vivió para hacer eso. Sí, él no vivió para hacer eso. Para nuestros propósitos, si lo leemos entendiendo que era para una sola persona, principalmente para una sola persona, eso puede ayudarnos en nuestra lectura. También reconociendo que este es un documento histórico. Brittany, quiero asegurarme de que entiendo. No quiero ser salvo en la ignorancia. No puedo ser salvo en la ignorancia. Dices que muchas secciones de Doctrina y Convenios eran para alguien. Antes de publicarlas, José las revisaba y cambiaba porque eran para esa persona. Esto será mejor leído por una audiencia amplia y él tiene derecho. La revelación es algo continuo. La sección 132 no pasó por ese proceso porque está escrita y luego José no la revisa de ninguna manera para una audiencia general. Entonces dices que, si José viviera, esto sería distinto, sabiendo que lo leerán todos, cuando era como si mandara un correo a Juan. Y luego se envía al mundo entero. Y yo digo, ay, no lo habría dicho así si lo hubiera sabido. O partes que tal vez habrías quitado, como en la sección que encontramos. Solo Emma y José Smith sabrían de qué se hablaba en esas partes. Se habrían quitado cosas y reflejado solo la doctrina. Eso se siente muy importante, lo que acabas de enseñarnos. Me pregunto cómo se veían esas otras secciones antes. Creo que puedes ver los papeles de José Smith. Hay material disponible en ese sitio web. Y, Brittany, explícame, si no te importa, como dice un historiador, este es un documento escrito por José Smith. Por ejemplo, podría leerlo y decir, no, él no escribió esto. Me estás diciendo que, bueno, sí que tiene un aspecto diferente, pero no porque no lo haya escrito José Smith, sino porque no se revisó para su publicación. Sí, y fue escrito en un momento específico, bajo ciertas presiones y circunstancias. Cuando analizas un documento, especialmente algo tan importante como lo que vas a declarar como escritura, quieres asegurarte de conocer su procedencia. ¿De dónde vino? ¿Quién lo tenía? ¿En posesión de quién estaba? ¿Y durante cuánto tiempo? Ese día, la revelación fue copiada por José Kingsbury, palabra por palabra. Se leyó de nuevo y se verificó que era el mismo documento transcrito por William Clayton. Hiram trajo su versión de la revelación hecha por William Clayton y Emma quemó esa revelación. Pero una copia estaba en manos de José Kingsbury. Esta copia en realidad fue leída en un círculo muy cerrado.
Se leyó al Consejo de los 50, y unas cuantas personas más la tuvieron en su poder por un corto tiempo. Sí tuvo una pequeña circulación durante la vida de José Smith. Y por supuesto, el matrimonio plural continuó enseñándose durante y después de la muerte de José Smith por ese grupo de personas que tenía la revelación. Sin embargo, no se leyó públicamente hasta 1852. En ese periodo de tiempo, había estado en posesión de Newell K. Whitney y luego fue entregada a Brigham Young. Tenemos registro de las manos por las que pasó. La procedencia es realmente importante para establecer si se puede confiar en que un registro es lo que dice ser. Y tener una línea que puedas rastrear de personas. No es que hubiera un vacío de 30 años y luego este documento apareciera de la nada. Luego, lo que se dice alrededor del documento. ¿Te gusta poder triangular tus fuentes? ¿Cuántas fuentes? Malas, buenas. No importa si son fuentes amistosas o fuentes no amistosas, lo que mencione esto. Cuantas más fuentes puedas conseguir que al menos hagan referencia o alusión a que algo existe, mejor. Está bastante claro que este documento es lo que dice Seth, que de hecho fue dictado por José Smith y estuvo en posesión de los líderes de la iglesia hasta que se anunció en el púlpito en 1852. Eso es importante, Brittany. Es importante porque si algo no me gusta, podría decidir que no es lo que es. Voy a desecharlo. Y hay cosas aquí que sin duda son preocupantes, que muchas personas, incluidos los santos del siglo XIX, desearían pensar que no existieron y las desecharían. Hay un lenguaje duro utilizado en esta sección que no parece coincidir con otras secciones. Así que tiene un tono diferente al de otras secciones. ¿A qué podemos atribuir eso? ¿Es porque fue dirigido solo a Emma? ¿Es porque no pasó por un proceso de revisión? No sabemos qué papel pueden jugar todas esas partes en lo que tenemos ahora. Está bien. Realmente aprecio esta conversación. Es un poco complicado, pero creo que todos necesitamos una especie de mini licenciatura en historia para decir, bueno, ¿cómo se hace esto? Porque la historia no es fácil. No es un pasatiempo que puedas simplemente tomar, no más que ser dentista. Sí, vi un par de videos en YouTube, por lo tanto soy historiador. Es bueno tener a alguien que diga, no, hay reglas. Hay evidencia. La gente siempre está tratando de hacer lo mejor posible. Siempre estás buscando más información para ayudar a fortalecer tu posición. Siempre estabas en medio de señalar lo que tiene más sentido según la evidencia. Definitivamente puedo sentir la tensión. No hay muchas secciones de doctrina y convenios que diríamos, esa tiene que irse. Así que hay una tensión con esta. Sí, claro. Nos estás ayudando a exponer la verdad basada en la evidencia. Sí, hasta donde yo entiendo, y de ninguna manera pretendo perfección ni conocimiento perfecto. Solo comparto la comprensión a la que he llegado. Así que, al adentrarnos en la sección en sí, esta, como muchas otras secciones de doctrina y convenios, surge como respuesta a una pregunta, o preguntas que José Smith tenía al tratar de entender a los patriarcas del Antiguo Testamento. Él ve su papel como el de restaurar todas las cosas para esta nueva dispensación de los tiempos, y se ve a sí mismo como parte de esta apertura. Todas las cosas de las dispensaciones pasadas deben ser renovadas en esta nueva dispensación. Al mirar hacia atrás en el Antiguo Testamento en busca de patrones y lo que se ha hecho en otras dispensaciones, la poligamia es algo que él observa y se pregunta si eso es algo que necesita ser restaurado. ¿Es esta una de esas preguntas que desearían nunca haber hecho? Tienes razón, Brittany. Él está buscando en el Antiguo Testamento. De ahí sacamos Sión. Sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio arónico, templos. Los primeros santos se identifican mucho con los santos del Antiguo Testamento. Se refieren a sí mismos como Israel. Él estaba reflexionando sobre estos patriarcas del Antiguo Testamento y también pensando en cómo es el matrimonio. ¿Cuál es la naturaleza eterna del matrimonio? ¿Y cómo es en el cielo? Vemos ecos de esa pregunta a lo largo de la sección, tratando de vislumbrar la vida después de esta. Yo diría que el propósito principal de esta sección es explicar la práctica del matrimonio plural, como si nos lanzaran en medio de una conversación, como mencionamos antes. Y el concepto de matrimonio eterno, que José Smith había estado enseñando desde mediados de la década de 1830, está en esta sección para darle contexto al matrimonio plural. Ojalá tuviéramos una revelación aparte sobre el matrimonio eterno por sí solo. Creo que nos beneficiaríamos mucho de ese conocimiento adicional. Solo lo estamos viendo en esta sección. Vemos el matrimonio eterno en el contexto del matrimonio plural y espero que no sea confuso. No recibimos revelación sobre el matrimonio de Dios. Recibimos lo que Él piensa sobre el matrimonio, en especial el plural. Sí, el matrimonio plural es parte del matrimonio eterno.
Nos estamos perdiendo el resto de la conversación. Exacto. Al principio, la revelación comienza en el versículo 1 con, en verdad, así dice el Señor, y reconoce las preguntas que tenía José Smith sobre la práctica del Antiguo Testamento de la poligamia. Aborda las raíces antiguas de la poligamia. Que la poligamia moderna puede verse como una extensión de la práctica antigua. Es interesante que dice en el versículo 3, prepara tu corazón para recibir y obedecer. Prepárate para lo que viene. Espera, ¿qué? Aquí viene. Esto no te va a gustar. Después de esa introducción tan cautelosa, él sigue explicando qué es el matrimonio eterno. Ese es un concepto que a la mayoría de la gente le encanta aprender y con el que no tiene ningún problema. Nos encanta la idea de poder estar con nuestros seres queridos, como hemos hablado tanto hoy. Nos encanta que exista ese sellamiento eterno, el matrimonio eterno, para poder estar unidos con nuestros seres queridos para siempre. En el versículo 6, habla de que, en lo que respecta al nuevo y sempiterno convenio, fue instituido para la plenitud de mi gloria. Y el que reciba su plenitud debe y tendrá que guardar la ley. Aquí, en lo que respecta al nuevo y sempiterno convenio, creo que podemos pensar en eso como el matrimonio eterno, a diferencia del nuevo y sempiterno convenio al que se refiere el versículo 4. Al entrar en esta sección, estamos entrelazando el matrimonio eterno y el matrimonio plural, y cuando se hace referencia a cada uno. Versículo 3. Prepárate, prepara tu corazón, porque te revelaré un nuevo y sempiterno convenio. Eso lo podemos considerar como poligamia. Versículo 6. El nuevo y sempiterno convenio es el matrimonio eterno. Podemos ver cómo la poligamia puede ser un elemento o una parte del concepto más amplio de matrimonio eterno. Ok, eso es muy útil. Brittany, aprecio la distinción entre el versículo 4 y el 6. Hace 4 años, John, cuando el Dr. Holbrook estuvo aquí. Pondremos un enlace con las notas y transcripciones de ese programa y otro en YouTube para ese episodio también. Así que Brittany y Kate pueden ser compañeras de misión en esto. Podemos hacer que nuestros oyentes escuchen ambos. John, ¿te acuerdas? Ella dijo, ¿podemos estar de acuerdo en que Dios usa matrimonios monógamos para cumplir sus propósitos? Es cierto. Ella dijo, ¿entonces podemos estar de acuerdo que no todos los matrimonios monógamos son exactamente como Dios quiere? Sí, exacto. Sí, ella conectó eso con aceptamos que a veces Dios usa matrimonios polígamos para cumplir sus propósitos. Y aquí tenemos a Brittany señalando a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Salomón. Y dijimos que sí, John, si te acuerdas, ella dijo que sí. Y ella dijo, ¿y entonces, podemos estar de acuerdo en que no todos los matrimonios polígamos son como Dios quiere que sean? Hay algo de claridad en esa afirmación. Dios comenta a Brittany y amo esta sección. Sí, en esto lo vemos. Y me encanta esa afirmación, no solo porque viene de Kate, a quien adoro y admiro, sino porque resuena de muchas maneras diferentes. Porque muchas veces es fácil pensar que la poligamia es algo muy diferente a la monogamia. Pero en realidad está ocurriendo lo mismo, como en los santos de los últimos días. La misma ordenanza está ocurriendo. Solo que la manera en que se manifiesta es diferente, pero los convenios y las bendiciones son los mismos. Como elegimos vivirlos es nuestra oportunidad. Brittany, realmente aprecio lo delicada que estás siendo con nosotros, porque cuando hablas de matrimonio, estás hablando de la relación más íntima en la vida de una persona. He notado que en otras secciones de doctrina y convenios, cuando suceden cosas, o en otras escrituras donde pasan cosas que no nos gustan, no nos ponemos tan emocionales al respecto. La sección 132 y el matrimonio plural, eso sí despierta muchas emociones. Creo que es importante reconocerlo. Está bien. Absolutamente. Es decir, sentimos un gran instinto protector hacia las personas. Se genera cierta tensión cuando se cuestiona el abuso de autoridad. Está José Smith, abusando de la confianza que la gente ha depositado en él como profeta y pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios. Esa era una idea muy real en aquel momento, y ahora sigue siendo una pregunta. Cuando hacemos esa pregunta, podemos mirar a las personas que seguían el consejo de casarse en forma polígama. ¿Cuál era su razonamiento? ¿Por qué eligieron hacerlo? ¿Y cuáles fueron los frutos del matrimonio plural en sus vidas? Para algunos, el matrimonio plural fue una experiencia negativa y horrible. Para otros, fue algo hermoso y una decisión maravillosa que tomaron para sus vidas. En general, la gente se sentía motivada a casarse en forma plural porque creían que era un mandamiento de Dios. Diría que la mayoría tenía una motivación sagrada.
Fue una decisión basada en la convicción religiosa. Provoca una reacción tan emocional porque involucra esas relaciones tan delicadas que más atesoramos. Y el matrimonio en sí mismo es un gran paso de confianza. Estás confiando en otra persona para caminar contigo por la vida, y para los santos de los últimos días, para caminar contigo por la eternidad. Nunca querrías que esa confianza se tirara por la borda o se tratara como si no fuera importante. Aquí es donde debemos mirar hacia atrás y apoyarnos en las historias de esos santos del siglo XIX. ¿Quiénes recibieron esta revelación durante la época en que se les pedía vivir la poligamia? ¿Cómo escucharon ellos esta revelación? ¿Cómo vieron que se ponía en práctica? En el versículo 7, la revelación comienza a hablar sobre el poder de sellamiento. Hay una frase que dice: «He designado a mi siervo José para que tenga este poder en los últimos días». Y nunca hay más de uno en la tierra a la vez sobre quien se confieren este poder y las llaves de este sacerdocio. Así que hay una persona que posee las llaves. Y sugerimos que incluso hoy en día hay un presidente de la iglesia que posee las llaves. Pero incluso en la época de José Smith, él pasó esas llaves a otros y les permitió tener también el poder de sellamiento. Así que José Smith nunca selló sus propias uniones. Él no estaba andando por ahí casándose él mismo con otras personas. Él dio las llaves a otros hombres que luego los sellaban a sus esposas. Eso es algo que siempre ha sido parte de la práctica de matrimonio en la fe sud, incluyendo el matrimonio plural, compartir esas llaves del sacerdocio para sellar. Dicho esto, él regulaba estrictamente la práctica al dar permiso a quienes podían sellar, quienes tenían el poder de sellamiento. Así que no todos lo hacían. Era por invitación. Era un llamamiento. Era como decir, confío en ti. Exacto. Y no era algo que se hiciera a la ligera. Hay historias realmente fascinantes que se repiten una y otra vez. ¿Ves patrones similares de mujeres durante este periodo en Nauvoo que piden practicarlo? Y es un patrón similar de estar absolutamente horrorizadas de que tal práctica exista. Y luego un periodo de oración intensa, de búsqueda, y si se les pide, entonces se someten o aceptan la práctica. Algunas eligieron no practicarlo personalmente, pero tenían un testimonio del principio, y otras rechazaron el principio. Probablemente me estoy adelantando demasiado. Estamos en el versículo 7. Hay una parte que dice que los matrimonios deben ser contraídos y sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Mi querido amigo Jonathan Stapley ha escrito un libro que fue publicado por Oxford University Press. Se llama Santidad al Señor. En ese libro, él explora qué es exactamente este Espíritu Santo de la promesa y cómo se entendía en ese tiempo. Voy a leer directamente de su libro. Él dice: el Espíritu Santo de la promesa es un término del Nuevo Testamento que se refiere al Espíritu Santo, y José Smith lo entendía como el poder y la autoridad para solemnizar relaciones que perduran por la eternidad. Smith enseñó que a través de este poder, la familia humana podía ser sellada en una red duradera. Ser sellados juntos significaba crear el cielo, o como lo llamaban los participantes, el sacerdocio. El Espíritu Santo de la promesa era visto como el poder y la autoridad para solemnizar relaciones que perduran por la eternidad. El poder de sellamiento es esencial para una relación eterna y es parte de esa visión en el versículo 7. El versículo 18 dice: además, de cierto que digo que si un hombre se casa con una mujer y hace convenio con ella por el tiempo y por toda la eternidad, y si ese convenio no se efectúa por mí ni por mi palabra, que es mi ley, ni es sellado por el Santo Espíritu de la promesa, por medio de aquel a quien he ungido y nombrado a este poder, entonces no es válido, ni está en vigor cuando salen del mundo, porque no están ligados por mí ni por mi palabra, dice el Señor. Cuando estén fuera del mundo no. Se podrá aceptar allá, porque los ángeles y los dioses son nombrados para estar allí, y no podrán pasar más allá de ellos, de modo que no pueden heredar mi gloria, porque mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor. Aquí está reiterando la gran importancia de recibir un matrimonio en el templo que sea debidamente sellado por el poder de sellamiento. Algo que me parece realmente asombroso y maravilloso de nuestra fe es que, mientras enfatiza fuertemente la importancia de recibir la ordenanza sagrada del sellamiento en la tierra, también se ha provisto una manera especial para que las personas que no son santos de los últimos días, que vivieron mucho antes de la restauración del Evangelio, puedan ser selladas también mediante la obra vicaria realizada en los templos sagrados. Me encanta que, junto con todas estas declaraciones de que debe ocurrir en esta vida, también siempre existe esta opción redentora de la obra vicaria en el templo, que nunca es demasiado tarde para que una persona no pueda participar de estas bendiciones gracias a la obra que realizamos en los templos. Esto no es un club exclusivo de personas que han elegido casarse en el templo durante esta vida. Es para todas las personas, en todos los lugares y en todos los tiempos. ¿Cuáles son esas bendiciones de ser sellado en el templo? Leemos en el versículo 20,
Esta promesa increíble, increíble, entonces serán dioses, porque no tienen fin. Por lo tanto, serán de eternidad en eternidad, porque continúan. Entonces estarán por encima de todo, porque todas las cosas les están sujetas. Entonces serán dioses, porque tienen todo el poder, y los ángeles les están sujetos. Mi esposo me hizo notar, mientras leíamos este versículo, la palabra ellos, a lo largo de todo el pasaje. Entonces serán dioses, porque no tienen fin. Por lo tanto, serán de eternidad en eternidad porque continúan. Este es un viaje de dos personas. No es solo el hombre quien no tiene fin. No es solo la mujer. Es una sociedad que se requiere para alcanzar este estado glorificado en la próxima vida de poder crear. Eso es lo que significa ser un Dios con D minúscula. Tienes la bendición de seguir creando. Y progreso. Eso es un regalo. Que puedas continuar. Cuando el Señor dice, creo que en esta sección lo dice varias veces, seréis condenados. No creo que esté diciendo, voy a castigarte. Creo que está diciendo lo contrario de lo que acabas de decir. No te condeno. Sí. Tenía curiosidad. ¿Cómo utilizaba la palabra condenado en las Escrituras? ¿Y se referían a lo que significaba la palabra en relación con la sección en los primeros días? ¿Las personas que realmente fueron enseñadas por José Smith dijeron algo sobre esto? No había mucho, pero lo que encontré parecía confirmar tu interpretación, Hunt, de que se trata de un periodo en el que no se puede progresar debido a decisiones tomadas o no tomadas. Leemos un tono ahí, en nuestro lenguaje de 2025, de seréis condenados. Es así de horrible, el tono parece tan duro. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Eso es lo que estás diciendo? No es eso. Esa es mi interpretación. Brittany, si quiero escuchar a la gente misma. Y sé que tú has traído algo de eso. No podemos tocar todos los versículos. ¿Hay algún versículo en particular que te gustaría destacar? Creo que es importante destacar claramente lo que la gente consideraba personalmente las bendiciones de contraer matrimonio plural. ¿Qué motivación esperaban recibir al tomar esa decisión? En los versículos 19 y 20 vemos cosas como heredar tronos, principados, resucitar en la primera resurrección, exaltación, continuación de la descendencia, lo que significa poder seguir teniendo hijos. Todas estas son bendiciones del convenio matrimonial, no solo del matrimonio plural, sino del convenio matrimonial eterno. Luego también miramos esta sección porque contiene razones doctrinales por las cuales la gente se sentía motivada a practicar el matrimonio plural. En los versículos 36, 50 y 51, vemos un tema aquí de sacrificio abrahámico. Esto es una perspectiva interesante al observar a los santos de los últimos días en el pasado. La gente en el siglo XIX lee esto buscando dirección sobre las decisiones que deben tomar en sus vidas, buscando aquí la razón por la que Dios les pide practicar el matrimonio plural. Conocemos la historia del Antiguo Testamento donde se le pide a Abraham que sacrifique a su hijo preciado. La gente ve esto y piensa que Abraham fue bendecido por haber estado dispuesto a hacer ese sacrificio. Así que pensaron, bueno, voy a poner todo en el altar, mi relación más preciada con mi cónyuge. Déjame ofrecer eso a Dios. Y esto es un sacrificio abrahámico. Así que Él verá cuán fiel estoy dispuesto a ser. Mucha gente veía el matrimonio plural como esta prueba mientras el Señor formaba a su pueblo, los israelitas, la nación moderna, porque los santos se veían a sí mismos así. Se identificaban mucho con Israel. Y reconocían que Dios tendría un pueblo probado que estaba siendo purificado a través de esta práctica. Esas eran las razones por las que sentían que se les pedía practicar la poligamia, porque Dios estaba creando un pueblo. A través de la prueba y la lucha. Brittany, tu comentario me recuerda una idea. Compartí esto en nuestro podcast hace 4 años. Esto viene de una persona increíble. Ella dijo, al estudiar la poligamia, me enojé por lo injusto, que Dios exigiera que personas tan fieles y probadas vivieran un principio tan difícil. Pero al estudiar los escritos y relatos personales, aceptándolos en sus propios términos, encontré paz. La práctica nunca podría haberse sostenido durante medio siglo por compulsión, manipulación o simple deseo sexual. Quienes sentaron las bases de la fe de los santos de los últimos días no eran superhéroes bidimensionales como a veces se les retrata. Eran constructores del reino, fuertes e inteligentes, dispuestos a dejar seres queridos, riquezas, comodidades y sus países de origen por lo que creían que era verdad. Esa disposición los llevó a aceptar la poligamia, práctica asumida como mandamiento de Dios. Desde entonces,
He llegado a ver el matrimonio plural como parte de la historia de los santos de los últimos días que debemos asumir sin disculpas y considerar como un testimonio de fe importante en la historia de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Eso lo escribió Brittany Chapman Nash. Eso es exactamente como me siento y como creo que deberíamos ver la poligamia, y cómo podemos abordar el tema en general. O sea, me gustaría poder decir solo eso y ya terminar. Pero fue un sacrificio abrahámico, que debería ser honrado. Sí, realmente estaban ofreciendo todo en el altar, lo que fuera que se les pidiera. Para la mayoría de la gente, ahí era donde estaba su corazón. Por supuesto, hubo excepciones a eso. Lo interesante es que, si le hubieras preguntado a los santos de los últimos días de esa época que presenciaron abusos del principio del matrimonio plural, ellos no habrían culpado al principio por ese problema. Ellos habrían visto el problema en las personas que lo practicaban de manera incorrecta. Tendemos a decir, oh, fue por la poligamia que ocurrió esa triste experiencia matrimonial. Ellos dirían, no, fue porque ese cónyuge no obedeció los mandamientos o no trató a su pareja como debía. Sí, así vemos el matrimonio. Si veo un matrimonio abusivo, no creo que el problema sea el matrimonio sino el abuso. Exactamente. Mientras investigaba las historias de las personas, me tranquilizó mucho saber que la gran mayoría de los matrimonios se realizaban con consentimiento mutuo, de buena fe, con toda la madurez y entendimiento posibles, hechos intencionalmente porque la gente realmente creía en ello. En las promesas descritas en Doctrina y Convenios 132, queriendo dar esas bendiciones a sus descendientes. Eran impulsos dignos. Hay muchísimas buenas fuentes que pueden ayudar a la gente a procesar los detalles teológicos de DYC 132. Un par de cosas que me gustaría abordar es cuáles fueron las reacciones de la gente ante la revelación del matrimonio plural. Empezamos a entrar en el periodo de Utah en ese momento, porque los santos ya estaban en Utah cuando se leyó públicamente. ¿Cómo recibió la gente este mandamiento? ¿Y cómo aplicaron las personas esto en sus propias vidas? Porque al leer las escrituras hoy, nos vemos reflejados en la revelación a Oliver Cowdery, donde el Señor dice, debiste haber hecho más que solo preguntarme. Nos vemos reflejados en todas estas diferentes revelaciones y tratamos de aplicarlas a nosotros mismos. Los santos del siglo XIX no eran diferentes. Las mujeres se veían a sí mismas como Emma, los hombres se veían como José. Entonces, ¿cómo les afectaron sus lecturas de estas escrituras? La doctrina es difícil e impopular. Ahora, igual que entonces, la gente tuvo todo tipo de reacciones al respecto. Desde el momento en que se articuló y se leyó por primera vez a Emma, ella quemó la revelación. Desde entonces, ha sido recibida con tensión. En Doctrina y Convenio 132 se utiliza un lenguaje contundente para que Emma acepte el matrimonio plural. Eso me hizo preguntarme, bueno, con un lenguaje tan duro, ¿cómo respondieron las mujeres a las que se les pidió casarse en Nauvoo? ¿Todas ellas sintieron presión para aceptar las propuestas de matrimonio de José Smith u otros? Y si no aceptaban, ¿cómo les iba? ¿Fueron condenadas, como dicen las escrituras? ¿Cómo se veía eso en la práctica, en la vida real? No solo en las palabras de las escrituras. Me llamó la atención descubrir que hubo mujeres que rechazaron las propuestas de matrimonio de José Smith. No hubo repercusiones sociales negativas para ellas. No fueron difamadas en la sociedad ni sufrieron nada negativo, por lo que pude ver. Sarah Kimball es una de esas mujeres, y es una mujer muy destacada. Ella ayudó a fundar la Sociedad de Socorro. En su autobiografía de 1883, ella relata el siguiente incidente. Ella dice, a principios del año 1842, José Smith me enseñó el principio del matrimonio para la eternidad y la doctrina del matrimonio plural. Él dijo que al enseñar esto, se daba cuenta de que ponía en peligro su vida, pero que Dios se lo había revelado muchos años antes como un privilegio con bendición. Ahora Dios lo había revelado de nuevo y le había instruido que lo enseñara como un mandamiento, ya que la iglesia no podía avanzar ni progresar más sin la introducción de este principio. Le pedí que se lo enseñara a otra persona. Él me miró con desaprobación y dijo, ¿me vas a decir a quién debo enseñárselo? Dios me exige que te lo enseñe a ti y dejarte con la responsabilidad de creer o no creer. Ella eligió no casarse con él, pero no hubo ninguna repercusión negativa. Aún así, siguieron disfrutando de una amistad. Ella logró hacer mucho bien y fue una parte esencial de la comunidad, y continuó siendo creyente en José Smith, incluso después de rechazar una propuesta de matrimonio plural. Hay otra historia sobre una joven llamada Cordelia Molly Cox. Cabe mencionar también que José Smith a menudo recurría a amigos de confianza o familiares de las personas para acercarse con propuestas de matrimonio plural. No siempre iba él mismo a hacer la propuesta, como lo hizo en este caso con Sarah Kimball. En el caso de Cordelia,
Ella se enteró del principio a través de sus padres. Ella lo rechazó de plano. En sus propias palabras, dijo que se negó, afirmando, no sabía nada de esa religión y no podía aceptarla, ni lo hice. No hubo repercusiones sociales negativas para ella ni para su familia. Curiosamente, en su caso, más adelante, después de la muerte de José Smith, eligió casarse en poligamia. Eventualmente, fue convertida al principio del matrimonio plural. Vemos que, en la práctica, no les pasó nada grave a las personas que no eligieron practicar la poligamia. Y lo vemos así. En Abu y también lo vemos en Utah, donde siempre hubo una minoría de personas practicando la poligamia. Aún así, eran considerados fieles, valiosos, dignos santos de los últimos días. Bueno, yo estoy seguro de que hay excepciones. Estoy seguro de que podríamos encontrar a alguien que diga que fue rechazado por su familia. Dices que la mayoría no quería hacerlo y lo hizo. Exactamente. Cada historia es diferente. Es difícil hacer generalizaciones. ¿No había una práctica estándar de rechazar esto y sacarte de Salt Lake? Absolutamente no. Estos dos escenarios que compartí tratan de manera clara y directa sobre José Smith y cómo él entendía que no había resentimiento cuando fue rechazado en sus propuestas de matrimonio. Esto es muy difícil, Brittany. Nos estás guiando por esto de una manera tan delicada, y de verdad lo aprecio mucho. Déjenme plantearles algo a las dos. En 1 Nefi 3 y 4, llegamos a una historia muy difícil. Y no sé si lo vi como difícil hasta que le presenté el libro de Mormón a alguien que nunca lo había leído. Me dijo, no quiero leer esto. Tu profeta está decapitando a alguien. Oh, supongo que es cierto. Nunca realmente pensé eso de esa manera. Al reflexionar sobre ello, pensé, vale, bueno, esa es una respuesta muy natural. No matarás. Nefi mata. Y he pensado, bueno, confío en Nefi. Todo lo demás en el registro de Nefi me dice que puedo confiar en él. Eso es un asunto de Dios. En realidad no comprendo todas las cosas. Es algo entre él y el Señor. No me veo insertándome en ese papel. Necesito una explicación para esto. Estoy seguro de que el Señor diría, ¿qué tienes que ver tú con todo esto? Y no tengo problema en esperar a oírlo de Nefi. Si va a haber una buena explicación, va a venir de él o del Señor. Siento lo mismo sobre el matrimonio plural. Está el mandamiento y la instrucción opuesta. Esto es entre ellos y el Señor. Todo lo demás en sus vidas me dice que todos pueden ser, que todos son personas muy confiables y fieles. No sé qué piensan ustedes. Apuesto a que dirían lo mismo. No tengo problema en esperar, si hay una explicación, a escucharla de ellos. Puedo mantenerme activo en la iglesia, amar mi testimonio y decir, sí, apuesto a que algún día lo oiremos de ellos. Bien. Asimismo, conviene reconocer que, independientemente de cómo se sienta una persona respecto a este principio, probablemente no esté sola en su reacción o emoción ante las cosas. Probablemente los santos lo experimentaron entonces y lo experimentan ahora. Nadie debería sentir vergüenza de cómo pueda leer o sentirse acerca de Doctrina y Convenios 132 o del tema de la poligamia. Hay que tener cuidado aquí. Me resulta desgarrador que muchos de nuestros amigos abandonen por completo su fe por esto. Y no es que sean malas personas. Me parece desgarrador. En tu mente, eso no tiene por qué suceder. Si esto no me parece bien, tengo que desechar todo lo que José Smith dijo o hizo. Es un tema muy difícil porque, para algunas personas, pone en entredicho el carácter de José Smith. ¿Y cómo basamos tanto en su testimonio? O sea, está diciendo la verdad sobre su historia. Cuando sientes que, tal vez hubo un ejercicio injusto del poder, puedo entender de dónde viene esa persona. Al mismo tiempo, yo plantearía la inquietud a las personas que realmente tuvieron que practicarlo y lo que ellas dijeron al respecto y sus experiencias. ¿Cómo se defendieron ellos en su práctica? Y no faltan escritos de los santos de los últimos días en el siglo XIX defendiéndose, diciendo, por esto elijo practicarlo. Así es como manifiesto mi fe. Y creo que si una persona los lee detenidamente y lee cuidadosamente sus palabras, sentimientos como la ira y la ofensa que podamos llegar a sentir en su nombre, como yo misma sentí en su momento, simplemente desaparecen porque uno se da cuenta de que estaban tomando una decisión realmente importante y comprendían perfectamente la decisión que estaban tomando y por qué la estaban tomando. Llegué a un punto en el que simplemente pude confiar en ellos y creer que lo que decían era verdad. Bueno, me gustaría mencionar Brittany. Una reseña positiva de las muchas que has recibido de tu libro, Hablemos de la poligamia, la escribió una mujer llamada Erin. Ella dijo, en el año 2006, tuve una crisis de fe sobre la posición de la mujer en mi religión, antes y ahora. Luchaba con la poligamia en la historia.
Mientras lidiaba con esto, tuve un destello de revelación que me cambió la vida. A pesar de toda mi angustia al respecto, nunca en mi vida había leído lo que alguna de estas mujeres tenía que decir sobre sus experiencias o su vida. De hecho, si me pidieras que nombrara siquiera a 5 de ellas, no podría hacerlo. Me di cuenta de que si iba a sentir angustia, realmente debería entender mejor sobre qué sentía esa angustia y por quién la sentía. Ella continúa y cuenta sobre cómo leyó tu libro. Eso es clave. Es entender quiénes son estas personas y por qué eligieron practicarlo. Y al final, no sentirás más que admiración. Porque somos humanos. Hay personas que no practicaron bien la poligamia, así como hay personas que no practican bien la monogamia, pero puede ser un tema excepcionalmente edificante para aprender. Sigo recordando lo que nos enseñó McLean Hewer. En vez de sentirnos ofendidos por ellos, mejor dejémonos inspirar por ellos. De manera similar, en lugar de pensar en lo que la gente opina de José Smith hoy en día, quienes nunca lo conocieron, ¿por qué no hablamos de las personas que realmente lo conocieron? ¿Qué tenían que decir sobre él quienes interactuaron con él? Podemos conocerlo después y preguntarle cosas si es necesario. Pero por ahora, tengo que aprender a ser amable con mis vecinos y con mi gato. Y tengo que aprender, ya sabes, tengo mis propias cosas de las que preocuparme. Me encanta la sección 101. En aquel día cuando venga el Señor, Él revelará todas las cosas, cosas que han pasado, cosas ocultas que nadie conocía. Y simplemente pienso que no tenemos todos los hechos en este momento. Creo que es parte de la prueba. ¿Seguiré adelante con fe cuando no sé las razones de todo? Es parte de nuestra prueba. Sí. He aprendido en el templo a esperar más luz y conocimiento, y no sé nada salvo que el Señor me lo ha mandado. El buen padre Adán. Esa es una de las mejores historias. Si podemos adoptar esa postura al decir, de acuerdo, Padre Celestial, haré todo, pero necesito saber por qué lo haces y que me lo expliques bien o no lo haré. Si volvemos a 1852, ¿cómo lo recibieron los santos? Fue totalmente diverso. Hay una misionera llamada Fanny Stenhouse que sirve en Suiza junto a su esposo, Thomas. Y así, ella recibió una publicación de la revelación mientras estaban allí. Y dijo, antes de terminar de leer la mitad, la dejé a un lado, sintiéndome completamente rebelde contra Dios y empecé a sentirme totalmente indiferente, incluso dispuesta a dejar mi religión y arriesgarme con la salvación antes que someterme a la poligamia. Porque sentía que la nueva doctrina era una degradación para la mujer. Así que realmente luchó con esos sentimientos. Más tarde, permitió que su esposo se casara de manera plural, así que hubo cierta reconciliación, pero finalmente tanto ella como su esposo dejaron la iglesia, en parte por este principio. Pero para otros, la revelación inspiró su ingreso a la iglesia. Una mujer llamada Emily B. Spencer dijo que cuando tenía 18 años, leyó la revelación sobre el matrimonio plural. Ella dijo, mi mente ya estaba preparada, así que lo creí fácilmente. Di claramente que si no me unía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no podría estar unida con mi esposo por la eternidad, como tanto había esperado. Entonces creí, como sé ahora, que esta revelación sobre el matrimonio celestial venía del Señor, y he sido bendecida por creer en ella. Nunca había escuchado de alguien que se uniera a la iglesia. ¿No es interesante? Eso es nuevo. Sí. Creo que ella había estado leyendo el Antiguo Testamento. En su referencia a que su mente estaba preparada, ella había estado pensando y reflexionando sobre eso. Una mujer llamada Sarah C. Jensen, que se unió a la iglesia en Dinamarca en 1850, fue invitada a traducir la revelación del alemán al danés cuando llegó a Europa. Más tarde, ella recordó que le pidieron hacer esto y dijo, esta fue la primera vez que escuché o vi esta doctrina de la poligamia. Debo decir que me quedé atónita. Era tan contrario a mis sentimientos y tradiciones que me detuve. Me surgieron algunas dudas, y tras una dura lucha con llanto y oración, vi algo de luz. El Señor habló paz a mi alma, y recibí testimonio de la divinidad de esta revelación. Con la ayuda de Dios, sentí disposición para hacer este sacrificio y obedecer este mandamiento. Viví en este orden 33 años, hasta la muerte de mi esposo. Traduje la revelación, que fue la primera impresa en idioma danés. Esta lucha y reconciliación era un patrón frecuente que se veía. Así que este patrón continuó en la segunda generación y, una vez que la gente llegó a Utah, la poligamia se volvió parte del tejido de la sociedad. Los niños nacían en familias polígamas, tenían parientes polígamos. Era algo normal en su comunidad. Eso no significa que necesariamente fuera plenamente aceptado o practicado de manera universal. Siempre hubo una minoría de personas que eligió vivir de esa manera. Hay una mujer llamada Martha Cragen Cox. Me encanta su autobiografía. Ella se casó en 1869.
Al leer lo que se convirtió en la sección 132, al leer esa revelación, se convirtió al principio de la poligamia. Se convirtió al principio del matrimonio plural y quería casarse de esa manera. Y su familia se molestó mucho. Y les voy a leer su reacción y luego la reacción que ella tuvo después de eso. Ella escribe en su autobiografía: mi decisión de casarme en una familia plural puso a prueba a mi familia, a todos ellos, y al darles esa prueba, yo también fui duramente probada. Yo había estudiado el asunto. Sabía que el principio del matrimonio plural era correcto, el orden de matrimonio más alto y sagrado. También sabía que podía fracasar en vivir la vida santa requerida y perder bendiciones. Si no había aprendido antes a acudir al Señor con mi carga, aprendí a hacerlo ahora. Al entrar en este orden, sentí que había cruzado el Rubicón. No podía volver atrás, aunque de buena gana lo habría hecho antes que incurrir en el odio de mi familia. Si el Señor se hubiera manifestado en respuesta a mis noches de oración sin dormir, diciendo que el principio del matrimonio plural era incorrecto y que no era la voluntad del cielo que yo entrara en él, sentía que sería feliz. Pero solo me hacía sentir una miseria insoportable cuando intentaba retractarme de la decisión que había tomado. Mi único alivio era la oración, que fortalecía mi determinación. Ella dijo que, cuando la decisión final se comunicó a mi familia y vieron que no podía retractarme de mi propósito, la tormenta cayó sobre mi cabeza. Afirmaban que no era un matrimonio por amor, y al decirlo me dieron un golpe, porque no podía decir que realmente había amado al hombre como aman los enamorados, aunque sí amaba a sus esposas y el espíritu de su hogar. No podía asegurarle a mi familia que mi matrimonio se había basado únicamente en el amor hacia un hombre. La verdad es que le había pedido al Señor que me guiara por el camino correcto para mi mayor bien, y el camino que me preparara para un lugar en su reino. Él me había dicho cómo debía ir, y yo debía seguir los caminos que él dictara, y eso era todo. Las mujeres tomaban sus propias decisiones sobre qué hacer para dirigir el rumbo de su vida, igual que lo hacemos ahora. La revelación personal era un elemento clave en estos matrimonios, al igual que el albedrío. Cada persona ha tenido su propio camino individual que la llevó a aceptar finalmente el principio. Algunas vivieron toda su vida como santos de los últimos días creyentes y nunca aceptaron el principio de la poligamia. Me siento un poco hereje al decirlo, pero no se les consideraba infieles por no practicar la poligamia. Era una elección que la gente tomaba. Brittany, ¿dirías que el consentimiento siempre fue parte de esto como se enseñaba? Tal como se enseñaba, sin duda. Gracias a Orson Track, él escribió toda la ceremonia de sellamiento de matrimonio plural en el periódico The Sierra. Está disponible en línea, escrito en 1853. Y el albedrío en realidad es una parte crucial de la ceremonia de sellado. La expectativa de consentimiento está implícita en el matrimonio plural, tanto en el ritual mismo como en la forma en que debe practicarse. Por supuesto, lamentablemente hubo ocasiones en las que se produjo coacción o presión social. Esas cosas sí sucedieron, y estuvo mal. Esa no era la intención de la práctica. Se suponía que debía realizarse mediante libre voluntad. Me gusta cómo nos has contado algunas de estas historias. Has hecho exactamente lo que queremos que hagan nuestros oyentes, que es, escuchemos a las personas que realmente saben. Sí. Personas que lucharon con los mismos sentimientos que nosotros, pero para ellos era una realidad, una forma de vivir. Ellos elegían vivir así. Sí, ¿cómo fue leer todo eso, Brittany? Fue realmente inspirador. Algunas cosas me molestaron y esos sentimientos de indignación justa salieron a flote. Sabes, solo tienes que regresar, al igual que Martha Craigie Cox, fue una decisión que ella tomó y su familia se molestó, pero ella estaba comprometida y decidida a que, para ella, ese era el camino que quería tomar. Fue la fe en Dios y lo que ella sentía que Él quería para su vida lo que la llevó a tomar esa decisión. Esta es una de mis frases favoritas de todos los tiempos sobre la poligamia, pero esto es lo que Marta, Rara vez hemos escuchado eso. No creo que nadie tenga lista. Nadie lo ha dicho jamás. Tengo una larga lista de grandes frases, o mejor dicho, de frases conmovedoras que inspiran la fe de estos polígamos. Marta, reflexionando sobre su vida junto a sus dos esposas hermanas, dice: para mí, es una alegría saber que sentamos las bases de una vida por venir mientras vivíamos en ese matrimonio plural, que nosotras tres, que nos amábamos más que hermanas, hijas de una misma madre, iremos de la mano juntas a través de toda la eternidad. Ese conocimiento vale para mí más que el oro y compensa con creces todo el dolor que haya conocido. Uno puede percibir la profundidad de la relación que estas familias plurales permitían también a las mujeres. O sea, junto con sus dificultades, también traía bendiciones únicas. Para Marta, eran estas relaciones intensamente ricas y amorosas con sus esposas hermanas y sus hijos. Como ella dice aquí, los hijos de una misma madre se aman. Todos compartían a los hijos de los demás.
Así que eso era realmente hermoso. No solo las mujeres escribieron sobre la poligamia, también hubo, varios hombres. Pero una de mis citas favoritas de un hombre, su nombre es Andrew J. Jansen, él tenía 3 esposas. Él escribió su autobiografía después del manifiesto de 1890, el comienzo del fin de la poligamia. Él está reflexionando sobre su vida como esposo de varias esposas, la fe que lo impulsó a él y a sus esposas a casarse. Así que después de contar esas historias, él dice, a las futuras generaciones que habrán crecido bajo condiciones monógamas, lo anterior sin duda les parecerá absurdo, pero no pido disculpas. No debo ninguna. El matrimonio celestial y plural es una ley del cielo, y en ese momento estaba vigente entre el pueblo de Dios en la tierra, sancionada y aprobada por él, y yo lo sabía. Perdón, esa cita me pone sentimental. Me conmueve porque veo la fe ahí, ¿sabes? La valentía. Y la determinación de obedecer a Dios en un mandamiento difícil, reconociendo que en ese momento estaba vigente. Él está diciendo esto después del manifiesto, después de que la poligamia ya no se practicaba. Él vio que fue un periodo de tiempo en el que Dios mandó la práctica de la poligamia, y lo sabía porque en ese momento estaba bajo su responsabilidad actuar conforme a ese mandamiento. Así que se le dio el testimonio para actuar en consecuencia. Nosotros no tenemos esa misma responsabilidad, esa misma necesidad de tener un testimonio sobre la poligamia, porque ahora no está bajo nuestra responsabilidad practicarla. Dejamos los testimonios a quienes la practicaron. La poligamia no es algo de lo que debamos sentirnos avergonzados, ni apenados, ni por lo que debamos disculparnos. Es historia. Es nuestra historia. Y le dio a los santos de los últimos días un gran legado de fe sobre el cual construir. Los polígamos de nuestro pasado como santos de los últimos días estarían felices de haber ofrecido ese legado de fe para nosotros. Brittany, he descubierto que no solo me inspiran las personas de las que nos has hablado, sino que tú también me inspiras. Hay una profundidad espiritual en alguien que ha leído, escrito y luchado con estos temas, y luego habla contigo. Probablemente hay muy pocas personas que hayan hecho lo que tú has hecho, Brittany, y que hayan pasado por esas historias reales. Puede que nunca hagamos eso, pero puedo ver el resultado de lo que has llegado a saber. Me da cierta tranquilidad saberlo. Ella ha leído cientos de estas historias, y yo puedo ir a verla a ella. Ella está bien, su testimonio está intacto. ¿Y puedo irme, de acuerdo? Seguro dirás que no, pero al principio hablamos de visitar ángeles. Como saber si están llenos de luz. Y creo, John, que yo escribiría a Brittany así. Podemos discernir claramente. Mal. Podemos discernir. Para muchos oyentes, Brittany serás ese ángel de luz en un lugar oscuro donde se encuentren respecto a este tema. Y quizá digan, aún no tengo un testimonio de esto. Me dijo que no era necesario tener uno, pero puedo poner este en la pila de los que aún no me quedan bien. Y puedo continuar con lo que sé que encaja. Voy a continuar con esas. Sí, esa es la parte más difícil. Está bien no esperar que alguna vez encaje. Puede que nunca encaje. Y eso está bien con la poligamia. Y no tienes que tener un testimonio de eso ahora mismo. No tienes que hacerlo. No necesitas hacerlo. No hay nada malo contigo si te sientes negativo al respecto. La gente ha lidiado con ello y lo ha vivido. Podemos dejarlo en sus manos o en los santos del siglo XIX. Comenta en YouTube o visita nuestra web para que Brittany reciba tu mensaje. Brittany, creo que habrá personas que querremos porque son parte de nuestra familia. ¿Verdad, John? Sí. Dicen gracias. Yo digo gracias por escuchar. Aquí en Follow Him somos un equipo y creo que has bendecido a muchos. Te llamaremos Brittany, Ángel de Luz. Gracias. Con eso, queremos agradecer a la hermana Brittany Chapman Nass por acompañarnos hoy y por compartir su tiempo y experiencia. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorensen, y a nuestros patrocinadores, David y Verla Sorensen. Y en cada episodio, recordamos a nuestro fundador, Steve. Cuando Steve y yo hablamos sobre este proyecto, él dijo, debemos acercar fieles y brillantes eruditos a los santos de los últimos días. Eso hicimos hoy. Así es. Recordamos a nuestro fundador, Steve Sorensen. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Solo nos quedan unos pocos episodios más sobre doctrina y convenios en Follow Him. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. ¿Tú o alguien que conoces habla español, portugués o francés? Ahora puedes ver y escuchar nuestro podcast en esos idiomas. Los enlaces están abajo. Las notas y la transcripción están en nuestro sitio web, followhim.co.
Nada de esto sería posible sin nuestro increíble equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Dr. Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith y Annabelle Sorensen. Sean cuales sean tus preguntas o problemas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Acude a Él, follow Him.